Cuando pensamos en la Super Nintendo, casi siempre nos quedamos con sus años dorados. Pero hay algo especialmente fascinante en su etapa final, cuando la consola ya estaba, entre comillas, muerta o muriendo comercialmente. Cuando el mundo miraba a los 32 y 64 bits, la Super Nintendo siguió recibiendo juegos, y no cualquiera. Estos títulos llegaron tarde a lo mejor, a veces sin ruido o muchas veces ignorados, pero son juegos hechos por desarrolladores que ya conocían la consola como la palma de su mano. Juegos que experimentaron cada chip, cada canal de sonido y cada pixel posible. Este no es un ranking definitivo, obviamente, es un recorrido tentativo, discutible pero honesto, por los últimos grandes lanzamientos de la Super Nintendo. El canto del cisne, por llamarlo de alguna forma, de una consola eterna. Kirby se despidió de la Super Nintendo de una forma inesperadamente sensible. Kirby's Dream Land 3 de 1997 no es un juego ruidoso ni espectacular a primera vista, pero su atmósfera es única. Los gráficos parecen dibujados a mano, casi infantiles, y la música tiene un tono melancólico que no era habitual en la saga. Es un juego tranquilo, pausado, que invita más a observar que a correr, y quizás por eso funciona tan bien como cierre de era. No intenta competir con lo nuevo, sino recordarte lo que hacía especial a la Super Nintendo. Un final suave, casi poético. Cuando salió Tales of Fantasia en 1995, muchos no podían creer que fuera un juego de Super Nintendo. Voces digitalizadas, animaciones fluidas, un sistema de combate activo y una narrativa sorprendentemente ambiciosa. Este juego representa a la perfección lo que eran los últimos años de la consola. Desarrolladores empujando límites técnicos sin importar el esfuerzo. Es un RPG que se siente moderno incluso hoy y que demuestra que la Super Nintendo todavía tenía mucho que decir cuando ya nadie la estaba mirando. Star Ocean es directamente un milagro técnico. El cartucho incluía compresión avanzada, voces, gráficos detallados y un ritmo que parecía imposible para 16 bits. Pero más allá de lo técnico, es un RPG ambicioso, con exploración, ciencia ficción y un tono más adulto. Se siente como un juego de transición, como un puente entre generaciones, uno de esos títulos que nacieron tarde, pero que nacieron grandes. El cierre de la trilogía clásica de Mega Man X en Super Nintendo es más exigente, más complejo y menos amable que sus antecesores. Aquí ya no se piensa en nuevos jugadores, es un juego hecho para quienes crecieron con la consola. Visualmente sigue siendo potente, pero lo que más destaca es su dificultad y su estructura. X3 se siente como una despedida desafiante, casi orgullosa. Un si llegaste hasta aquí, esto es para ti. Este es literalmente el último lanzamiento oficial de Super Nintendo en Japón. Y no es casualidad que sea un juego duro, complejo y sin concesiones. Fire Emblem Tracia 776 de 1999 es un Fire Emblem oscuro, exigente, casi cruel. No explica demasiado, no perdona errores y no busca agradar. Es un RPG táctico para jugadores comprometidos. Y como cierre de consola, es brutalmente honesto. La Super Nintendo se fue sin suavizar su identidad. Siempre he discutido la verdad, pero innegablemente impresionante, y personalmente uno de mis favoritos de la consola. Donkey Kong Country 3 muestra hasta dónde llegó Rare dominando el hardware de la Super Nintendo. Los gráficos pre-renderizados están pulidísimos, los escenarios son enormes y la música acompaña con personalidad propia. Quizá no tiene el impacto del primero,
pero como cierre técnico de la trilogía es una demostración clara de que la Super Nintendo todavía podía competir visualmente, incluso al final. Este no es solo otro juego de Dragon Ball. Hyper Dimension se siente distinto desde el primer momento. Sprites enormes, animaciones fluidas y una sensación de peso en cada golpe que pocos juegos de Super Nintendo lograron. Es uno de esos títulos que parecen como fuera de época, como si pertenecieran a una generación posterior. Un lanzamiento tardío que mostró cuánto se podía hacer cuando ya se conocía el sistema al límite. Un puzzle silencioso, elegante y muchas veces olvidado. Wario Goods no necesitaba explosiones ni acción desmedida. Apostó por la precisión, el ritmo y el diseño inteligente. Llegó a la Super Nintendo cuando ya no era prioridad, y quizá por eso pasó desapercibido. Pero como uno de los últimos juegos del sistema, representa ese lado más sobrio y creativo de Nintendo. Si hay un juego que se siente como despedida emocional, es Terranigma. Su historia es madura, existencial y profundamente humana. Habla de creación, destrucción y sacrificio. La música, los escenarios y el tono general transmiten una sensación de cierre, casi de melancolía. Es uno de esos juegos que no se olvidan fácilmente y uno de los últimos grandes regalos de la Super Nintendo de los que dejó en Europa. Ambicioso, variado y técnicamente brillante, Kirby Superstar no es un solo juego. Es una colección de experiencias distintas, cada una con su identidad. Gráficamente es uno de los puntos más altos de la consola y jugablemente demuestra una confianza total en el hardware. Un título que no parece un final, sino un resumen de todo lo que la Super Nintendo supo hacer bien. Digamos que estos juegos no fueron los más vendidos. Muchos llegaron tarde y algunos pasaron total y absolutamente desapercibidos. Pero todos comparten algo. Fueron creados cuando ya no había nada que demostrar, solo amor por la consola. Son el último aliento de una era, el eco final de la Super Nintendo antes de que el mundo siguiera adelante. Y quizás por eso todavía se sienten tan vivos.